El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro querido podcast, blog, programa de historia universal con comedia, donde cerebros avanzados, cerebros... Salud, don Eric, estuvo chido ese hipo. Cerebros que nos opacan a los demás no pudieron venir, pero tenemos aquí a nuestros genios, damas y caballeros. Yo soy Gon Curiel, soy comediante y por eso me gusta meterle comedia a la historia universal, que nos la narran el Dr. Stern y Sergio Mendiola. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, ¿Tú? Mucho gusto, bien, gracias. Igual Sí, que en los últimos 3 programas que hemos grabado. Pero está bueno seguir bien. Está en racha. Fíjate que mal, Podrías no peor. seguir bien. Ajá. Sí, Te hablan. ¿Qué quieres el micro? Ahí está. Al revés. Oh, señor. Ahí Sí. está. Entonces, Pues muy hecho en Japón y no sé qué, pero si no lo pones exacto, no. eso, fíjate que es chistoso Precisión porque ese japonesa. comentario que acabas de hacer no se va a entender. Porque el programa que grabamos antes lo vamos a sacar después. Pero cuando vean ese Es van a decir... cierto. por eso Yo lo dijo. vi antes que eso era hecho en Japón. Súper interesante. Sobre los chinos y así. Pero ahorita vamos a hablar de algo que está en chino, pero creer. Empecemos bien. De hecho, me uniformé. Ay, sí. No es lo más cercano que encontré, pero colorcitos, muy pintoresca. La Virgen de Guadalupe, muy querida, verdaderamente con todo respeto a todo lo que podamos, a pesar de todo lo que podamos decir. Se me hace una tradición muy bonita y mis tías quieren mucho a la Virgen de Guadalupe, así que no se atrevan a insinuar que no es real. Adelante. No, desde que es real, ahí está la Adelante, imagen, muchachos. ¿no? Ahí está, ¿verdad? Negar que está ahí en la... Existe, en la- negacionismo. Ajá. Eso ya sería negacionismo. ¿Vieron lo de Kanye West? Dios de mi vida. ¿Sí supiste? Está bien pinche loco. Ya Kanye West lo perdimos. ¿Qué? Kanye West es un rapero gringo, Sí. un cuate negro. Sí, claro. Bueno, pues te burlas. Sí, yo lo escucho Te todos los burlas si quieres, pero es una de las personas más sonadas ahorita en las noticias porque ha hecho varias cosas y dicho varias cosas, pero recientemente ya de plano dijo Hitler era toda Me madre. gusta Hitler, así. Era Y increíble. dio tantas cosas a la humanidad, una cosa así. Y es un cuate negro. Negro. Pero además... Entonces, ¿qué Eso es? ya Como superó al morenazi. líder de No, espérate. del negacionismo. Ahí te va. Esto te va a encantar. Estaba en el programa de Alex Jones, que es el loquito principal de los loquitos. Y cuando dijo eso, el tipo se agarró la cabeza y dice: ¿qué pedo? Así O sea, como de, ni no, Alex Jones No, es de no, esa es la onda. primera vez que el güey dice como... ¿qué Alguien hago está ahora? más loco que- Sí. Está duro. El Kanye West lo perdimos. Pues hay muchos filonazis que Dije, no nos Obama. imaginamos. Dice, Obama no fue el primer presidente negro. Fue un presidente judío más. O sea, es totalmente rollo antisemita, ¿no? Claro. Ahí está, cabrón. Qué fuerte. Bueno, pero ¿por Bueno. qué lo mencionó? Lo Tiene mencionaba. mucho que ver con... Lo mencionaba porque. No me acuerdo, pero bueno, vamos con esto. Ok. La Virgen de Guadalupe, damas y caballeros. Bueno, mañana, lunes 12 de... Pero mañana es 7 de diciembre, ¿no? No, mañana es 12, Ah, sí, cierto. Hola, amigos del presente. amigo. Pues se conmemora un año más de las supuestas y polémicas apariciones en el Cerro del Tepeyac de la Virgen de Guadalupe, 1531 se supone, es decir, se cumplen 10 años después de la conquista de Tenochtitlán. Se cumplen 491 años, supuestamente, de que eso pasó. Y ahora, hoy vamos a saber toda la verdad. Toda. Toda. Aquí se va Toda a la saber. verdad. Porque fíjate que es un hecho que sí se puede saber históricamente. Si pasó o no. Ujú. Y hoy usted, Desprecier, lo va a saber. Antes que nada, pero no se lo va a decir ahorita. O sea, tiene Ay, que- qué bueno. Todavía es posible que sí. Sí, todavía es posible que sí. Pero no lo vamos a spoilear. Para que vea con entusiasmo, así como un partido de fútbol. ¿Qué va a ser verdad o no va a ser verdad? Todo el barullo de la gente.
Sí, sí. Intentando quemarte en leña verde. Qué interesante que en el fútbol haya... O sea, que individualmente, ¿qué ruido ¿Qué es estás ese? diciendo? Sí. Así de me duele la boca del estómago. Todos apoyemos a nuestro equipo. Todos tómense Todos su haciéndoles. refresco. Todos tómense su refresco. 1, 2, 3. Eso un sector, el siguiente sector lo hace, el siguiente sector... O es Va ruido dando. blanco. Empiezan. Como antecedente, hablemos del culto en general a la Virgen María, que es bastante antiguo, pero no tanto. Por ejemplo, la primera oración en la historia que se conoce a la Virgen María es una que se llama Subtuum Presidium. Y es mínimo del año 300. Ok. Mínimo. Y podría ser del 600 o algo así. No se sabe bien el máximo, pero sí se sabe que no es antes del 300. Entonces, ¿Y cómo es esa antes de oración? eso, pues no me la sé, pero como pues una alabanza a la Virgen María, ¿no? El Ave María es mucho más reciente. Bueno, el Ave María, la mitad del Ave María está en la Biblia, que es el saludo del arcángel Gabriel. Que a Dios María te salve cuando- María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito el fruto de tu vientre. Jesús. Pero ¿a poco ya desde el ángel dijo, ¿qué crees? ¿Estás embarazada? Y además nosotros decidimos el nombre. Sí, de hecho sí. Es que el nombre significa salvación. Ay, ¿pero el qué? No, pero sí, Le un puedo ángel sacar también ya, les ya. dice el nombre. Ya O sé. sea, el nombre implica cuál es la función que va a tener el niño. Y es Josué, ¿verdad? Es Josué. Pues sí, Josué, Joshua. Joshua o Yeshua. Es que también había 7 nombres y 2 o 3 eran lo mismo, ¿no? José, María, José, María, José. Sí, María. porque son raíces, ¿no? Acá el maestro experto de hebreo, pues nos puede decir. Pero Clases de hebreo, búsquenla conmigo, ya lo saben. Así si es. usted quiere saber más de estas raíces, no vaya con Sergio, porque vaya con un maestro bueno. No, vaya con Sergio. ¿Y entonces qué onda? Vamos lentos, ¿eh? Vamos en el año 0. Pues es que el contexto, vamos a hablar ahorita desde Menos Adán y Eva. Desde Adán y Eva ya y todo. Bueno, la verdad es que sí se podría hacer un día un episodio solo del culto a María y toda esa historia es muy Ah, interesante. eso está bueno. Sí. Y cómo la comparan con Eva y bueno, muchas cosas. Pero O con la iglesia. Pero siempre ha habido debate en este tema, o con la iglesia, que esa es más lógica, esa es más... No, más bien Eva y la iglesia tienen un paralelismo. Pero bueno, hay mucho debate porque hay versículos de la Biblia que dicen expresamente que no puedes venerar, adorar, tener fe en ningún humano, y mucho menos todavía en estatuas o imágenes, ¿no? Iconos, etcétera. Dice, por ejemplo, el segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni Ni lo debajo, que hay abajo, en las aguas. de las aguas debajo de la tierra. Dice, no harás imagen de nada. O sea, de imitando eso. Ni animales, ni personas, ni nada. Y luego dice, no te obviamente, pues no creo que se refiera a que pintes a un animal, pero que no hagas imagen para darle culto. Dice, no te inclinarás ante ella ni la adorarás. Ese es un mandamiento crucial. El papel de la Virgen María en el Nuevo Testamento es mínimo. O sea, obviamente es muy relevante en el momento del nacimiento de Jesús y después se va diluyendo, aparece en la crucifixión, En las bodas de... en las bodas de De Caná. Caná. O sea, digamos, Pero pues era un personaje más bien secundario, ¿no? pues es difícil de saber. Bueno, si frente a la secundario, encarnación digo, de Todos Dios. los cristianos ahorita así de No, no, no. ¿qué? No, o sea, Oye, quiero decir, o en sea- sus apariciones. O sea, pero sí es verdad que en el Nuevo Testamento, después, es más, el único libro en donde tiene un papel relevante, incluso en el nacimiento, es en Lucas. Los demás ni en el nacimiento. O sea, bueno, pues obviamente en el nacimiento sí, pero la mencionan muy poco. O sea, aparece mencionada, yo creo que máximo 10 veces. Es obvio que la Biblia la escribió el patriarcado. En el Nuevo Testamento. O sea, Más que obvio. Exacto. Este antecedente, bueno, pues es importante. Y la última vez que se la menciona es en Hechos 1,
que dice simplemente que era una congregante más que estaba reunida con los apóstoles, rezando con ellos. Pues es que esa fue la magia de María. Era undercover. O sea, ella Exacto. lograba ahí tum, 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 tum. Hechos 1. Y después no se vuelve a mencionar nunca más, ni en las cartas de Pablo, ni una sola vez. Su nombre no aparece, ni Pablo menciona ningún tipo de devoción, ni en Apocalipsis, aunque hay una mala interpretación de Apocalipsis 12 que dice que sí, cuando en realidad es la iglesia, de lo que es una iglesia que aparece bajo la figura de una mujer, pero pero está hablando de la iglesia. Entonces, bueno, realmente no vuelve a aparecer. Pero por ahí del año 150 empieza a cobrar cierta relevancia en una secta que es externa, de hecho no solo externa, es enemiga del cristianismo, que son los gnósticos. Empieza a aparecer, por ejemplo, en un libro que es el Protoevangelio de Santiago. La intención ahí era como defenderla porque los judíos la acusaban de que pues era una mujerzuela. Una adúltera. Una adúltera que había tenido a Jesús fuera del matrimonio y entonces que Jesús era un mamzer, que es un bastardo. Y entonces como para defenderla se escribe este libro que se llama el Protoevangelio de Santiago, donde bueno cuenta toda su infancia y cómo nació. Y ahí empieza a surgir la idea de María como un personaje como mágico, como una divinidad que tenía poderes especiales, que estaba libre de pecado, ella también, cuando el Nuevo Testamento dice que el único ser humano que ha habido libre de pecado es Jesucristo. Oye, tengo una pregunta respecto de eso. Mentir es pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedó mi peinado? Bien. Le dices a la gente porque no le quieres hacer sentir mal, pero es mentira. Uh-huh. Jesús era de, no, sí te quedó la verdad fatal. No, bueno, a lo mejor usaba todo su poder divino para que nadie le preguntara eso y ya no te... O era experto para desviar la atención. Miren, unos panes reproduciéndose. En ese momento pasaba por milagros. Para distraer de que no sabía mentir. Pues es buena pregunta, está gracias. Interesante, pero gracias. Pues sí, supongo que nunca dijo una mentira. Ok. Por eso nunca lastimó a nadie. Pues no sé, habrá quien sí, por eso lo querían matar. Entonces cada vez van apareciendo nuevos mitos sobre María, o sea, se va desarrollando esta tradición. Uh-huh. Porque estos gnósticos, por ejemplo, eran paganos que realmente nunca se hicieron cristianos, pero les gustó lo vieron como un mito, como un cuentito que estaba padre y les gustó el rollito, pero pues en el fondo seguían siendo paganos y se empezó a mezclar. Y súmale que por ahí del año 300, por un decreto imperial, todo el imperio romano se vuelve cristiano de golpe. Imagínate que aquí llega un emperador y cambia, ¿no? Un presidente hebreo, ¿no? Llega Marcelo Ebrard y pone una nueva religión. El Islam, por ejemplo. Entonces ahora todos somos musulmanes. Y a ver qué es obvio que pues, qué porcentaje de esa gente realmente se convirtió. Pues pocos. Sí. Nomás dices que te convertiste. Dices que te convertiste, vas a la iglesia, no sé qué. Además, para un pagano eso no era mucho problema, porque pues un pagano es politeísta, entonces cualquier dios es válido. Si me dicen que me cambie a otro dios, pues qué más me da. De todas formas creo en muchos. Pero pues no vas a dejar de fondo lo que tú crees. Y siempre en el paganismo siempre ha habido divinidades masculinas y femeninas. Y pues prácticamente con el mismo peso. Y esa veneración a lo femenino es una parte fundamental que no es tan fácil de dejar, sino hay como una convicción real, una conversión, ¿no? Uh-huh. La luna y fíjate cuántas diosas había aquí en Mesoamérica. Yo he visto muchísimas diosas en las listas de nuestras Despreciers, ¿eh? Gracias. Son bellísimas, increíbles, mágicas. Pero imagínense, así es. Imagínense, por ejemplo, el que quieres tener un hijo o que tu hijo ahí, o sea, ya está embarazada, pero no sabes si va a llegar a buen puerto el embarazo, entonces
pues hay como una pulsión hacia rezar a algo que tenga algún poder para poder salvar al hijo, ¿no? Para poder tener Algo de que relaciona con la seguridad. maternidad, porque más la mujer tiene diferentes papeles, o sea, el papel de amante, de madre, de no sé qué. Por ejemplo, hay diosas que son específicamente, o sea, Afrodita, que representa el amor erótico, Atenea, la sabiduría, Ceres, la otra vez fertilidad. puede representar la castidad, la pureza, y Juno podría ser la maternidad, en fin. Y entonces entre los mitos que empiezan a surgir son ese de que o sea, hay dos principales, ¿no? Hay varios, pero bueno, tres podríamos decir. Uno, que ella era libre de pecado, que era totalmente pura y que se mantuvo virgen después del nacimiento de Jesús, cosa que no la dice la Biblia por ningún lado. Bueno, pero también que no haya noticias son buenas noticias. O sea, si no te dicen, no, y entonces No, María. o sea, en realidad María luego tampoco fue dice, y no dice ni que sí. Trácatelas, ¿no? No dice, entonces también es que no. No dice ni que sí ni que no, pero bueno, no puede ser por un dogma en un sentido ni en otro. Y tampoco el otro mito es que no murió, o sea, como que se quedó dormida y fue llevada viva al cielo por los ángeles. Esa se llama la Asunción. Difícil o creerlo. dormición. Difícil creerlo. Si en un avión, luego sientes. Y se empañan el frío. ¿A poco ahí en las alturas y la Virgen, ay, qué rico estoy durmiendo? No me la creí. No me la creí. Bueno, que fue llevada viva al cielo. Y que el tercero es que en el cielo además se le dio el título de Es la reina. ascensión. No, Asunción. No, Asunción. 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 La ascensión es la de Jesús. Ah, ok. Sí, Asunción. claro. Porque fue asunta. Asumido. Ajá, sí, en claro, el cielo. claro. Asunta. La esposa del asunto. No, pero antes era común el nombre Asunta. ¿Pero qué es? ¿Asumir? ¿Cómo? Pues que fue asumida, que fue aceptada, digamos. sí, en el sí. Como cielo. la absorbió el cielo. Como, Ajá, algo o así. sea, eres parte asimilada. Ajá, ándale, algo así. Ok. Y que fue coronada también como reina de los cielos. Un antecedente de este título lo encontramos en Jeremías 44, donde un grupo de judíos huyó a Egipto cuando Babilonia conquistó Israel. Y ahí empezaron a desarrollar un culto también a una divinidad femenina, y el profeta Jeremías fue explícitamente a regañarlos, a decirles cómo es posible que estén adorando pues esta diosa, y le llama la reina de los cielos. Y todavía ellos le dicen, pues tú vendrás a decirnos lo que quieras, pero aquí vamos a seguir adorando a la reina de los cielos. Bueno, ese podría ser un antecedente, Ok. que está en Jeremías 44, por si alguien lo quiere leer. Se le ha asociado, o sea, iconográficamente se le puede asociar con la diosa Acera, que es la diosa de las banquetas. Balazos de humor con el doctor. Bueno, te tienes que encomendar a alguien si vas a bajar de la banqueta o para que no se te suba un coche. Pero ¿viste cómo se persignó cuando dijo te tienes que encomendar? Te tienes que encomendar a alguien. ¿No? Sí, qué bárbaro. ¿Pero eso qué es? ¿Es como una cosa católica persignarse o qué? Pues cristiana es más antigua. O sea, católica también los ortodoxos lo hacen. Pero los cristianos lo hacen, se persignan así. ¿Tú te persignas así, Una o parte no? importante de los cristianos. Pues hacia la derecha. Ah, ya, es que no entendí el chiste. O sea, el punto es que lo hizo al revés. No, que lo hizo al hablar de una, Sí, de una diosa de una ajena, diosa ¿no? pagana te encomiendas. Claro. Bueno, Y mira, además con la mano izquierda. conoces las debilidades del doc, eso sí te voy a decir. Bueno, Y entonces, Cortemos tantito y seguimos. vale. venga. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Seguimos con este apasionante relato, adelantándonos un poco. Feliz Navidad, feliz año. Sobre todo porque ya grabamos los dos programas siguientes y se nos olvidó decir. Y les quiero recordar que el showcase de los martes en la CDMX no para ningún martes de aquí a fin de año. Y todos los martes está ahí. Y todos los mejores comediantes están ahí. Pero siempre revueltos y siempre sorpresa. Boletos en Boletia, el showcase. Señores. Nada más algo. Cursos de inglés mercantil avanzado. Conversaciones. Estamos por comenzar.
Escríbanme, Sergio Mendiola Aro, con H al principio, en Facebook. Sergio. Eso. Sergio Mendiola, claro. Con H al Sergio. principio. Sergio. Pues sí, bueno. Ya vimos una breve, nada más ahí. Bueno, métanse a Patreon. Ya vimos un. Sí, ni crean que les voy a hacer un gran anuncio. Pues ustedes ya saben la maravilla que es Patreon, pues métanse. Pero métanse a Patreon, Y o sea, y el changuito. se meten y luego que... Pues bueno, pagan una ¿Pero muy a dónde? baja Muy suscripción. Patreon.com, ¿o qué? Patreon.com/Ricardo Stern. A tu Patreon. A mi Patreon, claro, son 100 pesos al mes y 4 conferencias de temas, pues, interesantes. Espero. Y entonces, bueno, ya no vamos a hablar más en general del culto de la Virgen María, solo una precisión. Las apariciones diferentes, o sea, porque ese es otro misterio, así como pues, está en el cielo pero también es como omnipresente. Porque se aparece por todos lados. Si tú le rezas aquí ahorita, pues te escucha. Como que la asunción, como que el cielo la asumió, pero como que se quedó con como que le faltó, ¿no? Como que, todavía quiero ver más de la tierra. Pues, estaba joven, o sea, tendría unos 50 y tantos años, pues le faltó. Dijo, ay, todavía tenía tanto por vivir y entonces voy de visita. Y a todos lados. Entonces por todos lados va de visita y si le rezan 100,000 personas al mismo tiempo, escucha a todas. Si tú estás acá, otro le reza al mismo tiempo en el Vaticano y otro en Portugal, pues escucha a todos. Por eso los cuadros de la Virgen antiguos te siguen así. Bueno, esa es muy buena pintura. A donde te muevas, tú sí. Pero lo mismo atiende al de acá que al de allá. O sea, si tú estás allá, tú sientes que está. Y yo allá. Claro, que ese es un atributo exclusivo de Dios, la omnipresencia y la omnisciencia. Pero bueno, hay los teólogos romanistas. Esa era la gran de pregunta. la Iglesia romana, pues siempre han buscado justificar de alguna manera ese culto a María. El primer subterfugio es que dicen que es una hiperdulía. Dulía es como significa servicio, ¿no? Entonces como que tú sirves a los santos, ¿no? Pero a María más, o sea, es hiperdulía. Ok. Y pues eso en la práctica no lo puedes diferenciar de una adoración. Entonces es una distinción. De una idolatría. Ajá, es una distinción teórica que le sirve para. No, estamos, ¿cómo crees? Adorar solo a Dios. Cualquier padre católico, lo que sea, ¿por qué adoran a la Virgen? No, habla correctamente. Nosotros no adoramos a la Virgen. Eso es pecado. Pero si pues hacen todo lo que tradicionalmente se ha entendido como adoración. O sea, llevarle ofrendas, pedirle o sea, la palabra adorar viene de ad orare, o sea, orar hacia. Si tú le rezas a alguien, ya lo estás adorando. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque, o sea, yo no le rezo a Sergio. No. Pues No. ya es lo único que me falta. Con esos chinos yo no puedo evitarlo. O sea, ¿por qué? Porque es un humano. Porque si yo le rezara a Sergio, imagínate que yo estoy en mi cuarto, Sergio, por favor, concédeme. Sí, ¿qué es lo que pasa No con sé los qué. artistas y eso que llegan a un grado de adoración. dices, güey, no? No, O lo- con y los, hasta- los coreanitos estos, ¿no? Que parece como de el santoral, ¿no? Tal, el niño. Los K-pop. Ajá. En el stand-up les digo en el curso, que por cierto está cañón y empieza el 9 de enero el siguiente, en línea, goncuriel.com/curso. Algo que le digo a los alumnos es, no idolatres a los demás que hacen lo mismo que pretendes hacer. Claro. O sea, si tú estás entrando a esto porque admiras muchísimo a los comediantes, qué bueno. Pero si lo quieres ejercer, no puedes tener por ídolo a alguien. Claro. Puedes, pero no deberías porque nunca alcanzarás eso. Y tú estás decidiendo que un ser humano tiene una especie como de poderes, como de una especie como de Y privilegios. eso simplemente es algo vacío, es algo falso, es una figura que Entonces no debes tiene admirar, eso. si acaso. a la Admirar gente. y admirar te debe llevar a imitar. O sea, está bien que imites un buen ejemplo. Esa es Sí, como los imitadores Ese es de el Miguel. servicio a los santos, si quieres. Ay, sí. Imítalos, ¿no? Es lo que cualquier santo te dirá. Yo no quiero velas, yo no quiero rezos, no quiero incienso, no quiero flores. En Yo todo lo que quiero es caso, romper la imítame piñata. en lo que hice bien. Lo que yo hice Sigue bien. mi ejemplo. En el Sigue servicio mi que le ejemplo. presenté a Y- Dios. Y lo más importante de mi ejemplo, pues es que a quien hay que servir es a Dios. Entonces, cualquier santo apuntaría a eso. Ningún santo lo honras adorándolo. O dándole hiperdulía, o como le quieras llamar. Al final son nombres. O sea, es como si
le pego a Sergio, pero no es un golpe, no le pegué. Es un rozamiento con ajá. fuerza aplicada. Exacto, le invento un nombre que ya no es delito, entonces o lo mato, pero no fue una matación. Matación. Fue Fue una suicidación no fue una- asistida. Asistida por involuntaria. Exacto. Entonces No, pero cambiar está voluntaria, pues ya es legal, no pasa nada. acá el millennial, ¿Qué? o Estoy sea, haciendo tratos millonarios por ti, Doc. así, o sea, cambiar el nombre de algo no cambia el hecho. Digo que sería muy interesante un episodio solo de esto, ¿no? Ajá. Ahora, a esas apariciones diferentes se les llama advocaciones. O sea, como nombres, son nombres de la misma Virgen. Por ejemplo, la Virgen de los Remedios, hay como 300 advocaciones. Y la inmensa mayoría de ellas han ocurrido en el mundo hispánico, o sea, en España y en Latinoamérica. Y en segundo lugar, pues en Portugal, Europa. Brasil, Italia y Francia. La Virgen de Lourdes, y así. O, aunque no se haya aparecido, son advocaciones. No necesariamente una advocación es una aparición. O sea, simplemente le llama Nuestra Señora de París, Notre Dame de París. Esa es una advocación de la Virgen, aunque ahí no se haya aparecido. Algunas sí implican, por ejemplo, la Virgen del Pilar se supone que es la primera y que ocurrió justamente en España. Es más, la Virgen del Pilar es la más rara porque esa se supone que ocurrió cuando incluso ella todavía estaba viva. O sea, pero se apareció en España. Para confortar al apóstol Santiago, que nunca fue a España, pero el mito dice que sí. Entonces, obviamente, eso tampoco pasó, pero supuestamente se apareció en una columna. Entonces, por eso la Virgen del Pilar, que es en Zaragoza, y ahí hay ahora, que es hermosa la Basílica del Pilar. Pero ese pilar ya no existe. Creo que sí. Yo he estado ahí en esa basílica y no recuerdo, pero sí va mucha Había gente. muchos pilares. Había muchos pilares. Vete No, y luego era la España, cuenta, que es la pilar, Vas a que es la ver cuál, pilarica. vas La a ver pilarica. cuál pilar era, que estaba lleno de pilares. Exacto. De- Uno esperaría que en la Basílica del Pilar, la catedral, hubiera un pilar. Aunque sea. Cantidad. La Pili. Bueno, que de ahí viene el nombre Pilar, justamente. Nuestra Señora de Guadalupe. Ah, sí, o sea, pilar es por la Virgen Claro. del Pilar. Sí, sí. O sea, un nombre muy, muy, muy religioso. Ajá, y muy común en España. Normalmente es María del Pilar, ¿no? O sea, les dicen Pilar, pero es María del Pilar, que es la Virgen del Pilar. Esa es la advocación. Bueno, supuestamente esto pasó en el año 40, te digo, ya todavía estaba viva. Pero esto viene de una leyenda del siglo VI, totalmente descabellada. Bueno, nada más en España hay 150 advocaciones. En México hay 18 oficiales y quién sabe cuántas extraoficiales. Pero bueno, la más famosa es la de Guadalupe. Entonces vamos a hablar ahora sí ya ya, este fue el contexto. Sección de contexto concluida. Qué bueno que la vieron. Muchas felicidades. Muchas felicidades al que llegó. Has desbloqueado un nuevo nivel. Deberíamos otorgar medallas. Sí, el Dorian Chan. Bueno, la Virgen de Guadalupe. La primera vez en la historia que hay noción de que alguien mencionó a la Virgen de Guadalupe es en 1556. O sea, ya dijimos. Ahorita vas a decir como en qué estaba México y todo eso. Ajá. Ahora va el contexto 2. Toda la Ahora, conquista. Otra vez. resulta que se fundó Ya hicimos la gran 5 Tenochtitlán. de la conquista. Vean alguno de los Hernán cinco. Cortés se fue de Sí, su sí, casa sí. cuando Sí, tenía... exacto. ¿no? Pues eso es verdad. Bueno, Perdón, curiosamente, Cortés viene del sur de España, Extremadura, cercano a donde por primera vez se vio a la Virgen de Guadalupe, que es ajá, ahorita. Guadalupe, ¿no? Sí, Guadalupe es un nombre árabe. Que significa... Es raro, todavía no se llega bien a la conclusión, pero podría ser Río de Amor, Wad al-Hub, o Río de Lobos, Wad al-Lup, Lup de lobo en latín. O sea, Guadal es. Wad es río, es un cuerpo de agua, al es de, o en este caso, el o de, y lo Lobo. que sigue, ¿no? Guadalupe. Lobo, Lup o Lup. Hub, que es amor. Pues sí, porque ahí en la basílica es un río de lobos viendo que te sacan. Híjole. Pero no creo, tienen a la Virgencita enfrente. Bueno,
En 1556. Supuestamente esta aparición fue en 1531. O sea, para que te des una idea, 25 años después de la aparición. Es la primera vez en la historia que sabemos que alguien mencionó esto. O sea, en esos 25 años, qué raro, ¿no? Y fue el entonces arzobispo, o sea, ya no es arzobispo, ¿no? Entonces era arzobispo, ya. don Alonso de Montúfar, pero ya no es, lamentablemente. Él falleció. ¿Cómo crees? Sí. El finado el finado, él falleció, Ay, qué lamentablemente. doloroso. Don Alonso de Montúfar. En un sermón que da en este año, él menciona los milagros de la Virgen de Guadalupe. 25 años después. 2 días después de ese sermón, un monje franciscano que se llamaba Fray Francisco de Bustamante lo reprende al mismísimo arzobispo. Un simple fraile se atreve a reprender al arzobispo por andar de mentiroso y por fomentar la idolatría a una imagen, y así dice en su crítica, este fraile dice, una imagen pintada ayer por el indio Marcos. Ahora, en ese tiempo, los frailes tenían una lucha muy fuerte para extirpar la religión, las Pagana. religiones previas paganas, o sea, el rezo a los dioses antiguos, para instaurar un cristianismo más limpio, ¿no? En la Nueva España. O sea, era un proyecto muy fuerte de elaborar una España mejor que la que tenían antes. Ingenuos. Un proyecto ingenuo. Bueno. Es decir, empezaba a formarse un culto minúsculo y extraoficial hacia una imagen de esta virgen pintada. Él dice ayer, pero bueno. Ayer puede El ser otro hace Puede años. ser 10 años, 5 años, pero a nada, apenas pintada, o sea, hace muy poquito. Y ya ahora le están atribuyendo milagros. Y todos sabemos que la pintó el indio Marcos. Eso era más práctico, ¿no? Como que, hijo, ¿por qué no has ido a tal cosa? Fui ayer. Pero te refieres a hace 6 En meses. ciertos Eso. ayeres. Sí, bueno, es lenguaje figurado, pero pues, quiere decir hace nada, hace muy poco, por el indio Marcos, que todos conocemos. Que hoy se sabe quién es ese Marcos, es un tal Marcos Zipac de Aquino. Raro nombre, Marcos Zipac de Aquino. Entonces, ¿de dónde? Pero ¿De era quién? un artesano, o sea, cuando llegaron los españoles enseñaron a los indios a hacer artesanía tipo española y los indios le dieron su toque, su sello, ¿no? Vernáculo. Ajá, vernáculo, y pero la Virgen pues tiene esas características, es pintada por este indio y de pronto ya le atribuyen milagros. Y de ahí otra vez no se vuelve a saber nada de la Virgen hasta todavía un buen rato después. Bueno, y el mito decía que se le apareció a un supuesto indio, Juan Diego Cuatlatoatzin, que tampoco hay ningún rastro de su existencia fuera de el Nicalmopogua, que ahorita lo voy a mencionar, y que supuestamente había muerto 8 años antes del sermón de Montúfar. Y esa imagen de Marcos Zipac, por cierto, no es la misma que está ahorita exhibida, eso también pocos lo saben, pero en 1895 se cambió, porque la otra estaba prácticamente ya desintegrada y se guarda en una bóveda. Y es raro que la gente no se da cuenta porque de hecho es diferente. O sea, nadie así como... porque la original tenía corona y la actual no Sí, tiene corona. eso había oído. Entonces, de repente, desapareció la corona. Y de veras inventaron un rollo de por qué desapareció la corona. No, es que porque fue coronada y entonces ya no necesita o sea, yo pensé qué Pero rollo. se siente horrible, ¿eh? ¿Que te quiten la corona? Sí, el otro día abrí mi refrigerador, faltaba la corona. Y yo, solo había una. Bueno, corte A desde 1556, 93 años después, no vuelve a aparecer el tema. 93 años. Nadie menciona nada. Hasta 1649. Y aparece un libro que cuenta la historia de las supuestas apariciones en 1531, o sea, ya 118 años antes. Imagínate que yo ahorita imprimo un libro diciendo que
hace 118 años se apareció la Virgen, y en estos 118 años no hay más que una mención de Un Pasadita saludo ahí. ahí en un sermón, ¿no? Ajá. Y aún eso fue 25 años después. Ese texto se llama Nican Mopowa y que formaba parte de otro más grande. O sea, Nican Mopowa era un fragmento de otro libro y estaba en náhuatl y está publicado por el capellán del Tepeyac, Luis Lazo de la Vega. Y el libro grande se llamaba Güey. ¿Qué hubo le güey, cabrón? ¿Ya de qué pasó? Güey Tlamahuizotlica. Ok. Güey Tlamahuizotlica. Que pues. Gran algo. Gran cabeza, jefe. Gran cabeza, exacto. Para ese tiempo ya había un culto muy bien establecido, pero oficialmente no era nada, no estaba en la literatura, no había ningún relato escrito. Ya había un culto y en el Tepeyac había ya edificaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, o sea, capillas. Pero había sido una tradición oral hasta ese momento. Y el Nican Mopowa lo redactó un indio de nombre Antonio Valeriano. Pero es un poco anterior a esa fecha que di, pero hasta 1649 es cuando se da permiso. O sea, la misma iglesia ni siquiera daba permiso de publicar ese libro porque pues, era mito, ¿no? Bueno. Pero la fecha exacta de composición no se sabe, solo sabe que fue anterior a eso. Ok. Ahora, hay un detalle importante. En 1531, cuando supuestamente es la aparición, el 12 de diciembre, la primera hubo varias apariciones, pero la primera fue el 12 de diciembre, que pues más o menos ya no sabemos la historia, que iba caminando Juan Diego por el cerro, él se supone que vivía en Cuautitlán, y se había descompuesto el suburbano, o no sé, algo así ese día. Iba a Buenavista. El teferífico. Iba al Buenavista. Y entonces pues dijo, ya voy a caminar por el cerro de plano. Pues está. Y entonces supuestamente iba a Tlatelolco, ahí a una misa o algo, era muy devoto y tal, entonces iba como al catecismo o algo así. Y de repente pues ahí en el cerro ve a la Virgen María hablándole. Pero en serio, ¿cómo se transportaban? A pie y nada más, ¿no? Sí, porque además, si no eran hidalgos, como los tlaxcaltecas... Sí, no es que el podían metro usar... era solo para los... Pero si llegabas, ¿qué tan grandes distancias caminaban? Pues, No es tanto. Pues 30 kilómetros. O sea. Nah, Cuautitlán al cerro es... ¿Qué? ¿4 o 5? No, mucho más. Sí. No, mucho más. Pero bueno, de solo Cuautitlán los a hidalgos Tlatelolco son por lo menos 20. Yo creo. montar a caballo. ¿Cuánto te tardas? Pues 8 horas, 5 horas, no sé, 20 kilómetros. 5 horas, ¿no? Ah, ¿en burro? En burro también, claro. A caballo no se podía, pero en burro sí. Pero si se llamaba Miedo, no, porque el miedo no anda en burro. Anda en burro, pero no. Se llamaba Juan Se Diego. llamaba Juan Diego, entonces sí podía ir en burro. Ajá. Y entonces se le aparece y él le dice, mi niña, no sé qué. Pero así Todos nomás. esos diálogos están en el Nican Mopowa. Así nomás, tan anticlimático, vas a narrar el milagro de la aparición de la Virgen. Exijo un mejor recuento ahorita en el tercer bloque. Regresamos. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros. No olviden rápidamente, el Dr. Stern es un autor publicado. Sus libros están en amazon.com. No, son están unas aquí en la mesa. fregonadas, y ahorita 2 ejemplares están en la mesa. Los pongo en la mesa, que es una muy buena compra. Ahí pueden leer la sinopsis y todo, pero si ustedes confían en el Dr. Stern, pues pueden saber que sus libros son una maravilla. El doctor, el joven Sergio Mendiola es maestro de inglés y de hebreo. Perdón, dijo Eric que rife el libro, no es mala idea, pero pues vamos a pensar cómo, porque ahorita pues no, para no Vamos a improvisar pensar ahorita cómo. pero sí, vamos a rifar uno. Y la vamos a rifar. Y pues nada, el doctor tiene... Sergio además
arregla mini componentes. ¿O qué era lo que...? ¿Cuál era tu otra chamba? No, hace instalaciones eléctricas. Ah, Instalaciones eléctricas. Nada más que tienes que tener cuidado después al agarrar las llaves. Entonces no te va a pasar como a Daniel Stern. En Mi Pobre Angelito. Gran Es más, porque hay gente que favorita tiene el pelo en así Doc. de estar ahí probando. Y finalmente les cuento que tengo mi OnlyFans, sigue en pie y está en viento en pompa. Que diga en popa, disculpen. OnlyFans.com/Goncuriel. Seguimos, a menos que tengan algo más que agregar. Sigamos. Vamos. A ver, ¿cómo estuvo? O sea, está el cuate ahí, de repente, ¿qué o qué o qué? O sea, en un cerro ahí a lo alto. Un árbol o no sé dónde. Ajá, Ahí está la Virgen así. ajá. Y parada en una luna. Pero ¿de dónde salió esa luna? En el ombligo de la luna. En el ombligo de la luna. Ah, que eso es México, ¿verdad? En el ombligo de la luna. Sostenida por unos querubines. Ah, mira. No había visto esa Y relación. le dice, Juan Diego, hijo mío. Y él le dice, mi niña. ¿Y con qué confiancitas el güey le dice ¿Cómo eso? que comprar? Bebé. Niña. Sí. Sin- ¿Qué pex, güey? Mi amor, mi reina. No mames. Tampoco, pero... Bebita fiu fiu. Entonces, bueno, en estas advocaciones y apariciones y tal, siempre hay un patrón. O sea, se aparece la Virgen y siempre manda. O sea, como que la razón principal de su aparición manda a instituir un culto a ella misma. Y que le hagan un templo. Siempre pide que se haga un templo ahí para darle culto a ella. Qué curioso, ¿no? Sí, o sea, como que O sea, Jesús le va a imagínate decir... que te mueres y de repente pues te manda Jesús a que te aparezca y Goncuriel así se aparece y háganme un culto. Yo creo que Digo, más bien... No vamos a comparar a Goncuriel con Yo creo que la más bien madre del la Salvador. madre pero, del Salvador está pero fuera de de todas control. formas- O sea, que Jesús le va a decir, mamá, que pusiste otras... ¿Viste que te hicieron Otras sucursales. 3 catedrales más? ¿Qué? Pues yo no pedí la ¿Y en Asunción. París? Yo no pedí la Asunción. Y en París. Asunción, o sea, que no en Es era- más, no era... París. Me voy a París a pedir que lo hagan ahí. No, mamá. De Jesucristo me al Salvador. voy a París. en la Ile-de-France. Y le France. Y bueno, entonces igual manda y dile ve con el obispo y dile que yo te hablé y que quiero que aquí donde te estoy apareciendo, aquí me hagan un templo. Y sí, madrecita, sí, mi niña. Y va a buscar ahí al obispo, Fray Juan de Zumárraga. En ese tiempo México no era un arzobispado, sino, bueno, una arquidiócesis, sino una diócesis normal, era un obispo. Y ¿qué dice un tal Juan Diego? Sí, o sea, pensemos en What? está el obispo y de repente llega, ¿qué pasó, señor? Mi niño. Y el güey, ¿qué? Perdóname. Perdóname, pero discúlpame. ¿Cómo que mi niño? Exacto. Un tal Juan Diego Cuatlatoatzin, que dice que tiene un mensaje para usted y pues dice la leyenda que no le creen y que no, que ¿Te está cae? loco, que no. ¿Cómo crees? Y que está loco, que dice que la Virgen le habla, se hace el que la Virgen le habla. Ajá. Pero ni le parpadea. Casualmente Sí. nos debe una lana. Exacto. Y se hizo el que la Y se hizo Virgen el le que habla. la Virgen le habla. Ándale, Debe su les diezmo. debía. Y entonces, total que pues se regresa al mismo lugar y vuelve a hablar con la Virgen y le dice, pues no quieren, que dicen que no me hacen caso. Y dice, diles otra vez, y lo manda otra vez, y ya a la tercera, le dice, recoge unas rosas y guárdalas en tu ayate, y cuando llegues delante del arzobispo, Tíralas. dejas tirarlas. Pero todo ese tiempo que hablaban, nada más de eso, de no, que pon Pues, mi templo. pues es que, ¿qué más? Eso es un asunto importante. No, Está- pero pues, ¿qué te has hecho? O sea, no te habrán tenido... Pues ya aprovechas, ¿no? Oye, y pues ya, ¿cómo Y fue no. lo del vino ahí? Sí, o... Oye, Lo pues de siempre te Cana. apareces ¿Eso así, se como- puede aprender? Así, ¿no? Sí. O sea, como que tal vez le preguntó a Juan Diego así de... Oye, ¿tienes que estar ahí arriba cada vez que conversamos o ya me perdonas la tortícolis? O sea, ¿te puedes bajar? O sea, Juan Diego... Y el de rodillas. Así. Y además, oye, tengo que estar de rodillas. A ti te está cargando un querubín. Lo considero un poco injusto. Bueno, pero tienes que Y mantener aparte el les- equilibrio. Porque Híjole, me van a también ahorcar eso es mis- pesado. Mis parientes. No se enojen. Sí, un fuerte abrazo, a todos mis Abrazo, parientes bromi. que los quiero mucho. Estos bromis. Este. Bromis.
Pero I promise. el caso es que pues ya recoge unas rosas de ahí mismo, de donde estaban hablando, y llega y ya las tira, y entonces aparece ahí la imagen de la Virgen. Y el cuate, Pero las ¿quién rosas era de el Castilla. obispo? Fray ¿Quién era? Juan de Zumárraga Fray Juan de Zumárraga. se quedó así. Sí. Se quedó así. No, y dijo... Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí. Porque ella sabe. Y Juan digo, ¿qué es esa canción, señor? Dice, bueno, todavía no se inventa, Oiga, pero- señor, todavía no se inventa esa canción. ¿Qué es Yo la, le ore- estoy la hablando oreja de otras Van cosas. Gogh? ¿De quién? ¿De qué? Es que también, joven, es que también era pintor como usted. Ok. El caso es que, pues, para empezar, eso no es ningún milagro. O sea, si tú ves esa imagen, pues podría Pero eran haberla rosas de pintado. Castilla, ¿no? Que no crecían. Que puede era ser. imposible conseguirlas y estaban rosa. Ahora sí que Rozagantes. rozagantes. Y entonces, supuestamente, en ese momento ya cree el obispo y manda a hacer la primera capilla ahí en el Tepeyac. Ahora, en 1531 había muchos cronistas en la Nueva España. Bueno, no muchos, pero sí algunos cuantos, que hasta el día de hoy tenemos todos sus relatos y ninguno menciona una palabra de esto. O sea, todavía vivía Bernal Díaz del Castillo, que ese contaba hasta qué hora iba al baño cada Pero no quien. crees que tal vez la Virgen se le apareció a todos esos y fue de no cuentes nada de mí. Te lo advierto, te estaré observando. Y el cuate, ya después en su casa así. Y no hay nadie. De repente volteé. No le hace Como ninja. Chale. Le hace. Cervantes de Salazar, que es otro de los cronistas, hace una descripción de México, la Ciudad de México en 1551. Y si había una advocación mariana abiertamente en México, seguramente lo hubiera Sí, o sea, notado como cualquiera una de de estos- las grandes cosas Imagínate que la tenía importancia de esto si hubiera sido real. O sea, hubiera sido algo. Puf. Sí. Puf. Puf. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Bernardino de Sagún. Que se le tiraba todo Sagún, lo que se ¿quién? moviera. En términos de qué contar. Y el propio Zumárraga era escritor. Él escribía libros, escribía catecismos, escribía sermones, escribía muchas cosas. Y no hay una palabra en todas las obras de Fray Juan de Zumárraga. No hay una mención a la Virgen de Guadalupe. Pues eso ya es. Para mí eso es una prueba contundente en sí misma. Pues sería imposible que no lo cuente. Pues es que es virgen, o sea, hasta en el sentido de que es virgen de estar en esos textos. O sea, nunca ha estado, es virgen absolutamente de eso. Sergio, ¿me pasas el agua, por favor? ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿No te va a pasar nada? No, porque yo tomo Es que aquí el Moderadamente. tema- un litro al día. Yo soy dos, un radical. sí. Yo soy un radical del agua. Aquí el tema es, Sergio se la pasa tomando agua y se la pasa yendo al baño. Ok, aceptamos que tal vez es un poco demasiado frecuente. Pero yo no sé en qué te ha afectado. Pues estoy preocupado por su salud. No, no es cierto. Ajá. Sí, bueno fuera. Grave. Bueno fuera. Si nos está viendo algún médico, o sea, al tomar 6 litros de agua al día, pues debe indicar algo. Ok. No, menos como 12. Entonces, Bueno, entonces ya, para mí eso es una prueba que simplemente eso no pasó. O sea, que en 25 años nadie lo mencionó, ningún cronista, ni el propio obispo que fue el que vio el el milagro. protagonista de la situación. Pues eso ya es imposible, ¿no? Y que no haya el más mínimo registro de ningún Juan Diego, que además está ya canonizado, San Juan Diego y no sé qué, pero fíjate cómo puedes canonizar a alguien que no existe un acta. Sí, eso no que de existe plano se nada. rifaron así de nos vale gorro, ¿verdad? Pues sí, supuestamente ahí es la infalibilidad. Cuando canoniza el Papa a alguien es la infalibilidad papal ahí operando, o sea, no se puede equivocar. Cuando, pues bueno, está demostrado que hay santos que no existieron y tal, ¿no? Y pues es uno de ellos. Santa cachucha. Bueno, entonces ahora no es que los españoles hayan inventado, a propósito también se dice, no es que se pusieron a pensar y es una conspiración de los españoles para engañar a los indios y convertirlos y no sé qué. No creo que sea así, es un culto que fue saliendo muy poco a poco, orgánicamente, pues justo en el lugar donde había un centro ahí de adoración a... ¿cómo se llama la diosa? Tonantzin. Tonantzin. Claro, exacto. Qué casualidad, ¿no? Ajá.
Pero, y como que el arzobispo Montúfar, que es el después de Zumárraga, que ya era arzobispo, ya subió de rango, pues como que oyó y a lo mejor le sonó, pues, o puede ser, o por qué no. Y por eso pues llegó a mencionar esto, pero se le opusieron de inmediato los franciscanos. Supuestamente Juan Diego pues habría nacido el 5 de mayo, por eso ese es un día de él mismo en su cumpleaños dio la victoria a los liberales. Un momento. Así es, santo. Ese es uno de sus... ¿Por qué a los liberales? El 5 de mayo de 1474, muerto en 1558. Supongamos que a lo mejor sí existió un Juan Diego, pero pues, o no, o sea, nadie va a saber. La primera aparición no fue el 12, fue el 9 de diciembre. Y la tercera es el 12, cuando ya pasa lo de las rosas. O sea, 3 días. Ajá. 3 días. En 3, pues es que iba y venía y ya estoy cansado, ya me quiero ir a Cuautitlán. Ahí es donde da coraje. Es como, Virgen, mañana no nos podemos ver en Cuautitlán. Exacto, para ti es lo mismo, ¿no? Pero es que no, yo quiero que aquí erigan mi catedral. Sí, ya vi con dónde es. O sea, ya sé dónde es, pero ahora pues también. A Google Maps. Aquí está la ubicación, ya entendí. Podemos vernos en mi casa. Sí. Además era invierno. No quieres irte a echar una tortita ya. Y además, no sé, o sea, tú tan arriba. Está complicado para Juan Diego eso. Exacto. Ok, bueno, entonces esa imagen, la tilma. Es que no era millennial. No era milenio. Pues hay toda clase de especulaciones, se han hecho estudios, pero siempre como muy limitados de la tilma. Uh-huh. Como decíamos, se cambió en 1895. Y de todas formas, salga lo que salgan o sea, por supuesto que los estudios dicen esto es pintura. Uh-huh. Claro que esto no es. Pero pues sí, pero... Pero no importa lo que digan los estudios, pues la gente no es cierto, ¿no? Como si fuera pintura ya se hubiera deshecho. Pues es que ya está deshecha. O sea, en 1895 pusieron esta nueva y se les olvidó la corona, o yo no sé por qué no habrá sin corona. Qué raro, ¿no? Ajá. Es tan milagroso. Luego hay otro que dice que si amplías los ojos, ves figuras de fraile. Exacto, de Fray Juan de Zumárraga. Bueno, o sea, ves ahí unas figuras. Yo leí un libro de JJ Benítez donde dice pruebas, ¿eh? Ah, no, pues si dice JJ Benítez, entonces. Me encanta JJ, qué gran nombre, ¿no? JJ Benítez. Así es. O sea, el 100% de las copias de la Virgen de Guadalupe anteriores a 1895 tienen corona. Hay unos supuestos restos de Juan Diego, unos huesos, que también se les han hecho estudios y no, son de 100 años después de cuando se supone que se murió. O sea, no son... Imagínate a qué grado es la obsesión de la gente por creer que aunque hay alguien que fue el abad de la basílica, o sea, la autoridad máxima de la Basílica de Guadalupe, que se llamaba Guillermo Schulenburg. Ya se murió. 33 años él fue la máxima autoridad en la Basílica y él dijo que era mito. Ya, dijo, esto no pasó, es un mito. No. Él pues, sabía todo lo que se podía saber del tema. Él tenía acceso a la tilma original, él tuvo acceso a todos los estudios que se hicieron, él sabía que se reemplazó, él sabe todo y dijo, pues claro que esto es un cuento. Que por supuesto pues lo reprendieron y todo, pero pues ya sé, o sea, pero imagínate la necesidad de creer que hasta la máxima autoridad de la Basílica de Guadalupe te lo está diciendo y todavía lo crees, ¿no? Pero pues en 1990 beatificaron a Juan Diego y en 2002 lo terminaron canonizando, Juan Pablo II. Y bueno, pues creo que para mí esto pues sí demerita la autoridad de la iglesia. Y se atribuyen toda clase de mitos, apariciones en el comal y en todos lados se aparece en el comal. En el comal. La tortilla con forma de... Exacto. Un dorito. En un dorito también se puede aparecer la Virgen, ¿cómo no? Ah, sí, hay una de un dorito en las tortillas. Yo pensé que la de Tapalpa. O la de Zapopan. Yo vi a la Virgen así chiquitita, en forma de ¿sí? dorito. Yo vi a la Virgen en el concierto de C. Tangana. En serio.
Digo, pero después de tantos chocongos, también quién sabe si era realmente una aparición de la Virgen, ¿no? Tú nomás te estabas haciendo el que la Virgen te habla. Ándale, Doc. Bien utilizado el callback ahí, ¿eh? Se ve que tomó mi curso en línea de stand-up comedy. goncuriel.com/curso. Empezamos 9 de enero. Es en línea, ¿eh? Se recuerdan. Entonces, bueno, hay más argumentos, pero bueno, eso. Y todos los estudios que se han hecho, Han sido concluyentes. que son realmente objetivos, que son hechos por científicos y tal, que tampoco son muchos, pero los que se han hecho, pues esto es pintura de mediados del siglo XVI. Pero entonces, ¿qué onda? O sea, estamos enojadísimos de que la Virgen de Guadalupe sea un culto cañón en México, que tenga su programa de tele, todo. ¿O qué? La Rosa de ¿En Guadalupe. qué nos afecta? Si es un fuera- poco como Sergio sí. yendo al baño, ¿no, Doc? ¿O qué? Pues un poco, afecta. un poco te vale Me madre, ¿no? perturba. Sí, pobre gente, No, no, a ver, creyendo en cosas que no son. la cosa es que si son cristianos, si están yendo en contra de lo que se dice abiertamente que Sí, está pero mal. ahí Pues, ya tantito. para O sea, mí se es- asoman ahí de, "Ey, Virgen". Pues bueno, para mí Siguen es los una mandamientos, contradicción, queriendo ser ¿no? O sea, buenos. como dice él, pues, o sea, como que es gente, o sea, como que la iglesia, su misión en teoría, pues es enseñar la verdad, predicar el evangelio, llevar a la gente a Cristo y no a cultos, pues, míticos, extraños, paganos. Pero sí es verdad que y esas por no cosas- mencionar que es un sacadero de dinero, Pero que sí es- sí también, pues me vale porque no es el mío, pero Sí es verdad que esas cosas son como para cautivar más a un pueblo, ¿no? O sea, te pongo una virgen que sea como tú. pues es que tú le dices cautivar, pero Tú dices pues, manipular. yo no sé. Ah, ¿sí? Ay, pues, ni. Ay, sí. Así, el sticker de la niñita. Ah, yo me veo uno de una niñita que... Sí, pero también ahí está el del niño. Ah, el de la niña... O hay, bueno. hay uno de Trump que también es. Ese es muy bueno. No, el problema es que si hay idolatría en la iglesia, o sea, aquí deberíamos escuchar cuáles son los argumentos en contra de considerar la idolatría, que no sean una manipulación de la lengua como la hiperdulia. En caso de que no, o sea, en caso de que el debate terminara siendo que sí es idolatría, entonces es una iglesia que está enseñando algo que va en contra directamente de Dios. Y eso es gravísimo. Claro. Igual, pues como dices, bueno, es voluntario el que quiere, pues sí, también. Pero pues acá siempre nos hemos caracterizado por cierto, muchas gracias a Melina que me prestó esta chulada. Vamos a ver en línea. Siempre nos hemos caracterizado acá en el desprecio de la historia, pues por tratar de buscar ser la verdad, objetivos, ¿verdad? No, yo sé, obviamente te estoy muele y muele, Doc, pero... Entonces, para mí, pues esto es igual que el terraplanismo o que lo que sea, pues es una superstición que nunca hace bien ser supersticioso, nunca hace bien creer en algo falso. Crean en algo verdadero. Y por cierto, este libro de eso trata. Ups, casualmente. Casualmente, no venía. No, la verdad es que iba a venir alguien que los compró y se los iba a entregar aquí. Ajá. El de las pizzas. Exacto. Este libro pues trae evidencias de sobre el mensaje del Evangelio y Jesús, que tan cierto es. Aquí hay pruebas, aquí hay cosas de lo que creo que sí es cierto, para que no crean en lo que no es. La serpiente antigua. O sea, es como Pati Chapoy, ¿o qué? O sea, la serpiente antigua, que es como Pati Chapoy, ¿o qué? La serpiente. Oigan, miren, vamos a ver en Así vivo. media hora Compren la serpiente antigua. Es bestseller. O sea, eso el Doc no lo presume, pero es bestseller. Ya tenemos nueva intro del programa. Nada más véanla. Y ustedes ya creo que ya la pueden ver al principio del programa. Buenísimo. No revelaremos qué es hasta el próximo episodio. Más bien, en este todavía no estuvo. Exacto. No la pueden ver todavía, pero ya se la vamos a mandar a Don Eric en el siguiente episodio para que esté. Y van a ver cómo pusimos esa intro al señor muy bien. Sergio Mendiola. Me siento muy halagado. Soy feliz de tenerte aquí, a ti Doc ni se diga. Muchas gracias Don Eric por producir. Si ustedes creen en la Virgen de Guadalupe, pues en serio, verdaderamente no sé por qué siguen viendo esto. Pero les agradecemos. Se quedaron así, ira. Sí, están como en shock. Sí, así. sí.
Que La Virgen viendo el programa. por cierto, no es dogma creer en la Virgen. Ninguna advocación de la Virgen es dogma. O sea, tú puedes ser católico y no creer en las advocaciones y no es herejía, no es nada. Por ejemplo, la Asunción sí es dogma desde 1950. Fíjate cuánto tardó en hacerse dogma. Porque pues, era leyenda y de repente 1950 años. años. 1950. La Inmaculada Concepción también es dogma, pero esa es de 1850 y tantos. O sea, dogma es Y- lo tienes que creer sin cuestionar. O sea, no puedes ser católico si no crees esos dogmas. O sea, católico romano, porque hay otros tipos de católicos, pero católico romano tienes que creer en estos dogmas que también son falsos, pero bueno, eso es aparte. En la Inmaculada Concepción, la Asunción y la Perpetua Virginidad de María. Esos tres sí son dogmas. Pero las advocaciones no. O sea, tú puedes creer que es falsa la aparición de como Guillermo Schulenburg y sigue siendo católico. Órale. Bueno, para como es de laxo hoy en día el catolicismo, también puedes no creer Creer en la Pachamama, Sí, en la Pachamama, puedes lo que creer tú en lo quieras que y no quieras. pasa nada. No, pues, Pero, bueno. pues tengan cuidado en lo que creen para que no se vayan a la Schulenburg. Y estamos aquí todos los domingos. Lo que sí creo es que deberían suscribirse aquí en YouTube, unirse al contenido exclusivo por solo 29 pesos al mes, la de risas, unirse al grupo de Facebook donde hay un montón de gente bien chida haciendo unos memes, compartiendo los mejores momentos, etcétera, etcétera. Y ahí el tenemos Dr. que Stern darle discute. saludos a gente muy Ah, importante. Gente muy importante. Sí, que bueno que no se me olvida. Ay, bendito sea Dios. Y Y la muy Virgen. Sí. Y la Virgen. Y María. no los tenemos en lista, pero aquí está. Ya. La gente que nos compartió que somos el podcast número 1 que escuchan en Spotify. O el número 2 también está bien. ¿Cómo? No, esos quítalos. Ajá. Siempre y cuando no sea leyendas legendarias. Exacto, hay que ver cuál es el primer Uy. lugar. A ver, Alma Raposo. Alma Raposo, el desprecio de la First historia place. y luego entrevista con No, Jordi luego, Rosado. No, todo bien. Luego escucha lo que quieras. También por ahí anda Excepto Chumel Torres, el- mira, el ajá. Pulso de la República y alguna otra cosa. Todo bien, o sea, está Ok, increíble. en Aquí- cuarto lugar, Jorge Leiva, haz que sea el primero porque pues Y estamos abajo de la cotorriza. Está en tercer lugar La Cotorriza, segundo Desarmando el Podcast. Y el primer lugar, O sea, ya Por- somos más grandes que la cotorriza. en el A veces, no, a veces. no, estamos abajo incluso en ese ranking de esa. Dorian Chan, como Pero no- siempre. no, por eso te digo, mejor los del primer lugar, hermano. Sí, sí. ¿Quién? Dorian Chan, como Pero siempre. Segundo lugar, Leyendas Legendarias. ¿no? legendarias. Dorian. Marina Tercer Escandón. lugar. Espérame, déjame disfrutar tantito, Perdón, hombre. está bien. Tercer Ay, lugar. ¿Esa no es la dueña ¿cuál de era? mi colonia? Tercer lugar, La Corneta. Fíjate. Eso está bueno. Eso, gente de buen gusto. De buen ¿no? gusto. Caso 63, que me dijo mi amigo Javier Ibarreche que está bien mamalona esa Ok. serie. Karina Escandón. Ajá, primer lugar, Leyendas Legendarias. Nos ganaron ahí, Doc. Pero es que esta persona está obsesionada. Checa. Primer lugar, Leyendas Legendarias. Segundo lugar, nosotros. Tercer lugar, Radio Manguito Chupado. ¿Es en serio? Y ve el cuarto lugar, Leyenda Urbana MX. Todo lo que se llame leyenda o leyendas le vas a picar. Pues hay que irle ¿o cambiando qué? el nombre, ¿no? Leyendas de la historia. Del desprecio. Leyendas de la historia y nos vamos. Miguel Oropesa, First fucking place. Pasaste 3000. 3106 minutos escuchando tu No, hay unos podcast de favorito. 7500. El Qué belleza. desprecio de la historia. Qué rico que nos compartan esto, Miguel. Gracias. Ni nosotros somos tan asiduos. Andrea González, también, Primer lugar, motherfucker. Segundo lugar, la verdadera historia de México. O sea, esta persona sí le interesa muchísimo la historia. Bueno, en tercer lugar se regalan dudas. Eso ya dudé, esto que acabo de decir. Niñas Bien, que es de unas muy queridas amigas. Gran podcast. Y saludos, Ando, y Andrea y Fur. Y luego de todo un mucho, que es Jordi, pero con Marta y Gareda. O sea, todo eso escucha esta persona. Pero Marta y Gareda sí habla. O sea, no nada más se desnuda y ya. Qué horrible chiste, misógino, terrible. Es No la inapropiado. odio, al contrario. Cancela. ¿Quién la odio? ¿Misógino sería que la odiara? No, yo no misógino la es odio. Objetificar. Objetivizar. Objetificar. A ver. No, primer lugar para René Valdés, René Valdés, Loera. María PM. Ricardo Cabrera. Gio Olivar. Gio. Cuando dijiste Ricardo me Sí. espanté, Omar, a lo dije, mejor. ¿a poco yo oigo este 22 podcast? minutos el Uber. Miguel González.
Miguel González Cuevas, Abigail Lego, Edgar Merino, ya, Avi le Sara mando yo también. Kuster. No, mira, ni salieron. Espérate, conocí en persona Qué a Avi Lego y Oye. me compró 2. Espérame, ¿por Estoy qué- hablando. ¿por qué Sara? Espérame, porque esto no tiene impactado. En el mío ni salieron. Es que los veo en YouTube. Entonces, ¿para qué lo compartes, Sara Kuster? O sea, Para te que lo pareció vean más. Ay, ¿tú crees que te Uy. está viendo? Perdón, te interrumpí. Sara Kuster, sí. Pues no, si ni le sale. No, porque lo ve en YouTube. Ah, ya. Y ella misma lo dijo. Danny Mac. Leyendas legendarias, segundo lugar nosotros. Bueno, no nos yo fallaste. quiero saludar Adelante. a Gracias a toda la Avi- banda que nos compartió. a Avi Lego, Ajá. que su familia son los fundadores del Lego. Ajá, claro. Y, Para eso nos interrumpes. Chistes, y que me compró chistes. 2 libros y fui a desayunar con ella y con Gabriel. Ella es amiga de Gabriel Mendoza. Y fuimos los 3. También le mandamos un saludo a Gabriel. Fuimos a desayunar los 3. Un lugar súper barato en la, en la Condesa. ¿Y a quién prefirió, Doc? Ahí sí, el que critica de misógino. ¿Y a quién prefirió, Doc? Pues se fue con él al final. Ah, ándale, ahí está mi respuesta. Sí, sí, sí. Pinche Doc, Este, ¿cómo le vamos Gabriel a hacer? Mendoza, que Sergio lo conocemos desde hace 10 años. Así es. Todavía a veces lo veo. La Deli. Muchas gracias por escuchar. Lo suficiente para que salgamos en sus rankings. En serio, de verdad, significa mucho para mí. No olviden seguirnos, como ya les dijimos, bueno, en todos nuestros Instagrams. También @soy Don Eric tiene su Instagram. @el desprecio de la historia. Y pues nada, de verdad, métanse al Patreon del Doc, apóyenlo. Y a mi OnlyFans. Y a Sergio, pues contrátenlo porque... Facebook, ahí estoy para ustedes. Y gracias por todos los que nos escuchan y a todos los que no hemos mencionado. También es un saludo muy grande y los estamos viendo ahí. No se preocupen. Además, Sergio también, entre otras cosas, restaura cuadros antiguos de la Virgen de Guadalupe. Entonces, les pone corona, les hace, o sea, como ustedes lo necesiten, ¿sale? Los dejo virgen. Muchas gracias. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo domingo a las 5. Saludos. Bye. El desprecio de la historia.